Hola, mi nombre es Ana Guardado y te saludo desde Wheaton, Illinois, Estados Unidos. Te invito a que aprendamos el versículo de memoria de esta semana. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Que Dios te bendiga. La figura del Cordero es una de las más significativas en toda la Escritura. Desde el principio, encontramos que Dios establece símbolos y figuras que nos ayudan a comprender la obra de la redención, y el Cordero es uno de los más prominentes. En el relato de Génesis 22, Isaac formula una pregunta que resuena a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Esta pregunta no es solo una inquietud momentánea del hijo de Abraham, sino una interrogante que encontraría su respuesta definitiva siglos después, en la persona de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista, al ver a Jesús, exclamó: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Estaba señalando la culminación de un mensaje que se había ido revelando progresivamente desde los tiempos patriarcales. El concepto del Cordero sacrificial se desarrolla en diversos momentos de la historia sagrada. Lo encontramos en la Pascua, cuando los israelitas debían sacrificar un cordero sin defecto y colocar su sangre en los dinteles de sus puertas para ser librados de la muerte. Éxodo capítulo 12, versos 3 al 13. También lo vemos en el sistema de sacrificios del santuario terrenal, donde el cordero era ofrecido continuamente como expiación por el pecado del pueblo. Pero es en la visión de Apocalipsis donde la imagen del Cordero alcanza su máxima expresión, ya no solo como sacrificio, sino como el ser digno de abrir el libro y desatar sus sellos en la sala del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 10. A través de estos pasajes, comprendemos que la pregunta de Isaac es la pregunta de la humanidad entera. ¿Dónde está el Cordero que puede salvarnos? Bienvenidos. Mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Martes, 8 de abril. La pregunta de Isaac. ¿Dónde está el Cordero? La primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el Cordero? Génesis 22:7. Curiosamente, el resto de la Biblia responde esa pregunta con lujo de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles. Desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. El sacrificio de Isaac es una de las tipologías más profundas de Cristo en el Antiguo Testamento. La madera que Isaac cargó simboliza la cruz que Jesús llevaría sobre sus hombros. El monte Moría, donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, es el mismo lugar donde siglos más tarde Cristo sería crucificado. Isaac no se resistió, sino que confió en la voluntad de su padre, tal como Jesús se sometió al Padre Celestial. Abraham creyó que Dios tenía el poder para resucitar a Isaac si era necesario, Hebreos 11:19, y esa fe prefiguraba la resurrección de Cristo, quien realmente murió pero venció la tumba al tercer día. Veamos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versos 29 al 34.
Daría la impresión de que Juan el Bautista estuviera respondiendo la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser más apropiado. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y, según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para el problema de ellos. Génesis capítulo 22, versos 11 al 14. El cordero sacrificado en la Pascua es otro eslabón en esta cadena profética. Dios ordenó a su pueblo que aplicaran la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, lo que significaba protección contra la destrucción. De manera similar, la sangre de Cristo nos cubre y nos libra del castigo del pecado. Cada sacrificio en el santuario terrenal era un recordatorio de la promesa de Dios de enviar un Redentor. Los profetas anunciaron con claridad que el Mesías sufriría por los pecados del pueblo, como se expresa en Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero. Finalmente, en Apocalipsis, el cordero ocupa un lugar central en la visión de Juan. Es descrito como un cordero inmolado que vive y reina, mostrando que su sacrificio fue suficiente y que su victoria es definitiva. Apocalipsis 7:17 dice: Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Aquí, el cordero ya no es solo la víctima expiatoria, sino el rey y pastor de su pueblo redimido. Esto nos muestra que la historia de la redención no termina en la cruz, sino en la restauración final de los creyentes junto a Dios. Cuando se entretejen todos los hilos, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan acerca del trono en Apocalipsis. La pregunta de Isaac sigue siendo relevante hoy. ¿Dónde está el Cordero? La respuesta nos conduce inevitablemente a Cristo, el único que puede quitar el pecado del mundo y darnos vida eterna. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads o X, y participa en las preguntas diarias que publicamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche de domingo a viernes. Tus respuestas enriquecen el estudio y nos ayudan a crecer juntos.